Buen día. En cuanto a la oxidación, el Audi A3 8P es un coche relativamente resistente pero no perfecto. La mayoría de las veces, el enemigo rojo ataca los bordes de las puertas, a veces los guardabarros delanteros, la tapa del maletero o partes del techo. Por supuesto, los más expuestos a la corrosión son aquellos reparados de forma poco profesional después de una colisión. Sucede que la pintura transparente de la carrocería se está descascarando, mientras que en la versión cabriolé ofrecida entre 2008 y 2013, a veces es posible tener dudas sobre el estado del revestimiento del techo. En el interior, la capa negra superior suele desprenderse de algunos botones, lo que resulta muy poco atractivo. Este es un problema típico de los coches bug de esta época. Las bisagras de la tapa de la guantera situada delante del pasajero podrían romperse. Además, el ordenador de a bordo FIS está defectuoso, pero no todos los coches lo tienen. Es necesario comprobar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Los compresores y sensores están defectuosos, y los costes de reparación no son los más bajos. El módulo ABS también se estropea. Por lo general, no le sucede nada especial al chasis. La suspensión generalmente se revisa debido al desgaste normal, no a fallas. La mayoría de las fuentes no mencionan en absoluto el tren de rodaje en la lista de posibles problemas. Solo hay que recordar que los coches con suspensión deportiva S-Line, o simplemente los modelos superiores S3 y 3RS tienen muelles bastante duros. Si alguien quiere mayor comodidad, debería tenerlo en cuenta. En cuanto a posibles ruidos, a veces sucede que el tubo de combustible golpea el chasis, solo hay que asegurarlo correctamente. Según muchos, el sistema de dirección podría ser más preciso y proporcionar más información sobre el estado de la carretera. No es un defecto, es simplemente típico de este tipo. Como esta generación del Audi A3 permaneció en producción durante una década completa, se introdujeron varios motores en la gama. En total había hasta 10 unidades de propulsión diferentes, algunas de las cuales tenían diferentes versiones de potencia. El Audi A3 8P se ofreció en las siguientes versiones: 1,68V 102CV, 1,2 TFSI 105CV, 1,6 FSI 115CV, 1,4 TFSI 125CV, 2,0 FSI 150CV, 1,8 TFSI 160CV, 2,0 TFSI EA 113, 200CV o 265CV. Este último valor se aplica al modelo S3. 2,0 TFSI EA 888 200CV. 3,2 VR6 250CV. 2,5 TFSI 340CV, 3RS. Comencemos con los motores de aspiración natural más débiles, 1,6 y 2 litros. El 1,68V básico es básicamente una apuesta segura. Eso sí, tiene algunos problemas típicos, como la durabilidad de las bobinas de encendido, sonda lambda o del acelerador y consumo de aceite, pero aparte de eso es una unidad muy sencilla y barata de reparar. Y lamentablemente no es muy dinámico, pero es una cuestión de expectativas y exigencias. Una mejor opción no es el 1,6 FSI con inyección directa de combustible. No solo produce poca chispa, sino que también tiene problemas con los depósitos de carbón, típicos de motores de este tipo, y desafortunadamente con la cadena de distribución que se estira. El 1,68V tiene cinturón. El motor 2,0 FSI de 150 caballos de fuerza parece ser una mejor opción, pero aquí también se acumularán depósitos de carbón. Además, incluso para el débil 1,6 FSI, el fabricante recomienda repostar con combustible de 98 octanos. En los motores FSI, TFSI y VR6 que se describen a continuación, también es importante cambiar el aceite periódicamente y utilizar productos de alta calidad. Los motores 1,2 y 1,4 TFSI pertenecen a la serie EA111 más antigua y por lo tanto tienen una transmisión de distribución por cadena, no por correa, como los motores EA211 más nuevos, y no utilizados en el A3, 8P. Sin embargo, la cadena en este caso no es una ventaja, porque se estira rápidamente, pero se puede vivir con ella, porque los precios del kit de sustitución de la transmisión de distribución ya son bastante razonables. Además, estos motores pueden experimentar un mayor consumo de aceite o un funcionamiento desigual, y la junta de culata también puede fallar.
La lista de fallos típicos termina con problemas en las turbinas y en los sistemas de posttratamiento de gases de escape. Según algunas fuentes, el motor 1,4 es una opción ligeramente mejor, pero en la práctica, si el coche todavía está funcionando con un motor determinado, los problemas más importantes probablemente ya se hayan solucionado, y hay que prestar atención principalmente a la cuestión de la sincronización. Las unidades 1,8 TFSI y las más nuevas 2,0 TFSI pertenecen a la familia EA888, mientras que las unidades 2,0 TFSI más antiguas pertenecen a la familia EA113. Estos últimos están lejos de ser ideales. Tienen problemas, entre otros, con el tensor de cadena que conecta los árboles de levas, con el desgaste del eje de admisión, con las bombas de aceite, con la válvula de ventilación del cárter, con el turbocompresor, con la bomba de alta presión. Además de todo esto, existe una tendencia al exceso de aceite, consumo. Por lo tanto, se podría esperar que los motores EA888 más nuevos fueran una mejor opción. Pero en la práctica, elegir el EA888 en lugar del EA113 sería una idea tan mala que es triste decirlo. El problema es que todos los motores EA888 utilizados en el Audi A3 8P pertenecen a los llamados Gen 2, que utiliza anillos de pistón demasiado delgados. Como resultado, el consumo de aceite es enorme y estos motores a menudo se atascan. Y aquí no acaban los problemas, porque, por ejemplo, la cadena de distribución se estira, aparecen fugas de aceite, fallan las bobinas de encendido. Es cierto que, según algunas fuentes, los peores son los motores con códigos que empiezan por las letras CD, es decir, 1 CDAA de 8 litros, en el Audi descrito. Los motores EA888 de 2 litros tienen los códigos CAVB y CCZA, pero en la práctica es mejor omitir los motores EA888 Gen 2 por completo, a menos que ya hayan sido reparados a fondo. O pretendemos hacerlo nosotros mismos y compramos ese coche de forma totalmente consciente. Y por supuesto, debido a la inyección directa de combustible, se pueden esperar depósitos de carbón tanto en el motor EA113 como en el EA888. El motor 3,2 es una propuesta interesante, no solo porque el A3 equipado con él parece un 1,6 normal, a pesar de que sus prestaciones son inferiores solo a las versiones S3 y 3RS, sino también porque en casi todas las fuentes se recomienda como fuente permanente de propulsión, a pesar de un número relativamente grande de fallos típicos. Aquí se mencionan, entre otros, fallos en el tensor de la correa acanalada y problemas con las bobinas de encendido, principalmente en modelos más antiguos. Es muy probable que los elementos defectuosos ya hayan sido reemplazados en el pasado. En los coches que se utilizan de forma especialmente dura, pueden surgir problemas con los volantes. Las uniones roscadas pueden romperse o simplemente aflojarse. Los posibles problemas con las bombas de agua y aceite, daños en los colectores de admisión, los ventiladores del radiador, las juntas de culata y los sensores de temperatura del líquido se mencionan con menos frecuencia. Los sensores negros originales se estropean, los elementos corregidos son verdes. Esta nota no tiene por qué aplicarse a los reemplazos de otras empresas, además de estirar las cadenas de distribución y fugas de aceite. Solía haber un problema con los motores que se apagaban después de alcanzar la temperatura de funcionamiento, pero como resultado se llevó a cabo una revisión. Cabe señalar que incluso las fuentes que mencionan todo lo anterior, problemas potenciales, todavía describen unánimemente que vale la pena considerar el motor VR6. Sin embargo, sigue existiendo el gran problema de que este gran motor debe retirarse de debajo del capó para realizar muchos trabajos de mantenimiento. La última opción es el motor 2,5 TFSI, utilizado en el Audi 3RS. Si no fuera por los costes operativos, lo recomendaría con la conciencia tranquila, porque tiene mucho éxito. Principalmente pueden necesitar atención la cadena de distribución y su tensor, y en ocasiones, también las bobinas de encendido. El motor 2,5 TFSI se utilizó únicamente en la versión de 5 puertas, Sportback, y solo durante 1,5 años, de marzo de 2011 a octubre de 2012. Aunque los motores diésel no estuvieron tan representados en la gama del Audi A3 8P como las unidades de gasolina durante estos 10 años de producción, todavía había mucho donde elegir. Dependiendo del año, estaban disponibles los siguientes motores: 1,6 TDI 90 o 105 CV,
1,9 TDI 105 CV, 2,0 TDI PD 140-170 CV, 2,0 TDI CR 140-170 CV. PD significa inyectores unitarios, del alemán Pumpeduese, y CR, fuente de alimentación Common Rail. Vale la pena recordar que la mayoría de las versiones tenían filtros de partículas. Siempre se instalaron en 1,6 TDI y 2,0 TDI CR. La mayoría de las versiones 2,0 TDI PD también tenían un DPF. La única excepción fue el motor BKD, ofrecido en 2003 a 2006. El filtro de partículas también se instaló en el conocido 1,9 TDI, aunque no de inmediato. Hasta octubre de 2005 no había DPF en esta versión. Hasta marzo de 2006 era opcional y luego estándar. Hay un dato más interesante. Los filtros se instalaron en los motores 1,9 TDI con la marca BLS, pero no en todos. Si la unidad tiene la marca BLS 7GG, el filtro era estándar. Si es un BLS 7 GN, significa que el motor fue adaptado para instalarle un filtro, pero el auto salió de fábrica sin él. En cuanto a fallos típicos, empecemos por el 1,9 TDI. Es realmente bueno en este sentido. Los principales problemas son las fugas de aceite o daños en las válvulas EGR. Se pueden producir daños en la junta de la culata o en la junta de la tapa de válvulas. Sin embargo, hay que tener cuidado al comprar un coche de este tipo. El código de motor BXE tiene un problema con los cojinetes de biela agarrotados y girando, lo que en casos extremos puede provocar la destrucción del motor. El problema también puede afectar a los motores BKC y BLS, aunque es difícil hacer una valoración clara. Internet está lleno de largas discusiones entre mecánicos que discuten sobre si una determinada versión del 1,9 TDI tiene un problema con los casquillos o no. Este problema es del 100%. Sin embargo, no existe ningún motor con el código BJB. Los motores 1,6 TDI de la serie EA189 sustituyeron en 2009 a los 1,9 TDI, y lo más importante, también son bastante recomendables. La lista de posibles problemas y fallos incluye principalmente el sistema de inyección, sensible a la calidad del combustible y no especialmente duradero, volantes bimasa inestables, turbinas y filtros DPF, principalmente en condiciones de conducción urbana, y posiblemente también fugas de aceite debajo de las tapas de válvulas, falla en la junta o fugas de líquido de refrigeración. Esta última falla suele deberse a un sello defectuoso de la bomba de agua. También puede producirse un fallo de la válvula EGR, lo que lamentablemente provoca un coste de sustitución superior a 1000 zlotys polacos, ya que esta válvula está integrada en el refrigerador de gases de escape. Conviene acortar el intervalo de sustitución de la correa de distribución a un máximo de 150.000 km, según algunas fuentes, hasta 120.000 km. Otra opción son las unidades TDI de 2 litros con inyectores bomba pertenecientes a la serie EA188. Aquí se puede decir sin rodeos que es una elección bastante normalita. Aparte del 1,9 TDI BXE, es básicamente el peor de la gama de motores diésel. Las bombas de aceite y los inyectores unitarios fallan y los cabezales también se agrietan. Cualquier problema de lubricación destruye rápidamente el turbocompresor. Las deficiencias de lubricación también pueden deberse a la dilución del aceite del motor con combustible en automóviles con filtro de partículas. No se instaló solo en el 2,0 TDI PD con código BKD 2003 a 2006. Es cierto que hay unidades después de reparaciones, que pueden ser una buena opción, pero en la práctica una opción mucho mejor, aunque por su menor antigüedad y más cara, son las unidades con motor 2,0 TDI CRE A189. Aquí hay que prestar atención principalmente al estado de la transmisión de distribución y del volante bimasa. Además, se trata de uno de los motores diésel más exitosos del mercado, aunque no todo el mundo estará de acuerdo con ello. Por ejemplo, debido a el hecho de que se trate de motores 1,6 y 2,0 TDI EA189, fue en gran medida responsable de la magnitud del escándalo Dieselgate. En el Audi A3, 8P, se utilizaron las siguientes cajas de cambios. Cambio manual de 5 velocidades, de serie en 1,6, 8V, 1,6 y 1,9 TDI. Transmisión manual de 6 velocidades, de serie en todas las versiones excepto las mencionadas anteriormente y excepto 3RS. Cambio automático Tiptronic de 6 velocidades,
opcional en 2,0 FSI. Cambio S-Tronic de doble embrague y 6 velocidades, es decir DSG, opcional en 2,0 TFSI, S3 y 1,9 y 2,0 TDI, hasta abril de 2008 también en 1,68V y 1,8 TFSI. Transmisión S-Tronic de doble embrague y 7 velocidades, de serie en el 3RS, opcional en los 1,2 y 1,4 TFSI, en los nuevos 1,68V y 1,8 TFSI, y en la versión de 105 caballos del 1,6 TDI. Las cajas de cambios manuales no suponen ningún problema, aunque en las de 6 velocidades conviene comprobar si las dos primeras marchas se pueden acoplar sin problemas. Si no, el problema pueden ser los sincronizadores. La caja de cambios Tiptronic es una automática hidrocinética tradicional, bastante duradera y sin defectos importantes, siempre que se realice un mantenimiento periódico y se utilice correctamente. Más riesgosas, y al mismo tiempo más sensibles a negligencias operativas, son las transmisiones S-Tronic, en las que además del aceite, también es necesario cambiar de vez en cuando los embragues. Esto es especialmente problemático en las cajas de cambios de 7 velocidades de las versiones más débiles del Audi A3, 8P, donde las cajas de cambios con el llamado embragues secos, que generalmente duran hasta 100, tal vez 150.000 km, dependiendo del tipo de operación. La caja de cambios de 6 velocidades tiene embragues húmedos, es decir, refrigerados por aceite, que deberían durar al menos 200.000 km, tal vez más. La caja de cambios de Q500 de 7 velocidades del 3RS superior también tiene embragues húmedos. La mecatrónica es un problema común, aunque a veces surge como resultado de un régimen de servicio insuficiente. Incluso en una caja de cambios con embragues secos, es necesario cambiar el aceite periódicamente, pero pocas veces. La gente lo hace. Y una cosa más, las transmisiones S-Tronic también tienen volantes bimasa, que deben cambiarse de vez en cuando, normalmente cada 200 a 250.000 km. En cuanto a la transmisión de tracción, en las versiones con tracción únicamente en el eje delantero no hay que pensar en nada en concreto. Los interesados en el A3 con tracción total deben tener en cuenta que la tracción no se parece en nada a la tradicional 4, que transmite potencia constantemente a las 4 ruedas. El Audi compacto utiliza el sistema Haldex con eje trasero desmontable. Dependiendo de la añada, se utilizaba Haldex de segunda o cuarta generación. No son excesivamente propensos a fallar, pero hay casos de daños en el mecanismo diferencial, o incluso en los ejes de transmisión en las unidades más potentes y utilizadas. Vale la pena comprobar si el sistema tiene fugas de aceite. Sí, la letanía anterior parece bastante aterradora, pero recuerde lo que escribí al principio. El hecho de que algo esté en la lista de fallas típicas no significa que definitivamente sucederá en una copia determinada. Sin embargo, definitivamente vale la pena omitir algunas versiones, como los 1,8 y 2,0 TFSI con motor SEA888, a menos que ya hayan recibido las modificaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, existen tantas variantes dignas de recomendar que, incluso teniendo en cuenta la mala calidad de la oferta del mercado, tarde o temprano deberías encontrar un ejemplar que cumpla con tus expectativas. Posteriormente, le corresponde al propietario asegurarse de que dicho vehículo no se convierta en un pedazo de chatarra descuidado, y a muchas versiones de motor no les gusta este abandono. Sin embargo, esto difícilmente puede considerarse una desventaja. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en